está grabando. ¿Ya? Silencio. Hola amigos, soy Toni Feliu y nos encontramos aquí en Amigos de las Tertulias. Vamos a pasar primero un documental sobre el tema La leyenda del Grial y luego posteriormente abriremos el turno del documento y el turno de preguntas. Pues hasta aquí, gracias. ¿Vale? Empezamos. Con esto, ¿no? La leyenda del Grial y su simbología, frente al mundo actual, repleto de técnica y hedonismo, se alza otro mundo de mitos y leyendas, sin duda hoy en día superado en ciencia y conocimientos y tal vez en progreso puramente material. Pero desde luego nunca superado en aventuras y sentimiento. Aquel mundo medieval de antaño, poseía tal riqueza de misterios, algunos de ellos aún sin desvelar, que dio lugar a toda una amplísima literatura de inagotable imaginación, al amparo del magno acontecimiento histórico de las Cruzadas, 1095-1291, durante 100 o 150 años. La existencia europea se impregnó de una ansia incontenible por sufrir toda clase de penalidades, hambre, piratas, hordas de beduinos, solo con tal de llegar a los lugares donde había vivido Jesucristo. Aquellos lugares estaban además cuajados de las más atrayentes maravillas, elefantes, topacios, perlas, esmeraldas, sedas, espadas de Damasco, alfombras persas y toda suerte de tapices adornados con dragones y grifos, que luego pasarían a los capiteles románicos. Muchos de los individuos que partían como peregrinos, a su regreso escribían relatos de viajes y crónicas, donde junto a las descripciones más fantásticas, exaltaban la elegancia, el honor y la caballerosidad de una civilización oriental, por supuesto mucho más refinada que la europea y, todo esto, será en definitiva lo que hará surgir una ingente literatura romántica caballeresca. Y es así como a partir del último tercio del siglo XII se produce una interminable serie de novelas, la mayoría de ellas en el norte de Francia y en Gran Bretaña, algunas de autores conocidos como las del famoso Chrétien de Troyes, 1160-1190. Muy pronto traducidas al castellano y a cuya imitación surgieron las no menos famosas de Tirante el Blanco y el Amadís de Gaula. Pero muchas otras novelas, precisamente las que más nos interesan en relación con la leyenda del Santo Grial, son anónimas, como sucede con las que tratan de Perceval y de otros héroes del ciclo del rey Arturo y de su corte. Arturo era Le Bon Roi, hermoso y de agradable aspecto, imberbe como un doncel, permanecía pacíficamente en su castillo en alegres fiestas, representaba perfectamente la caballerosidad mundana y especialmente se le consideraba como el caballero de las damas y el apoyo de los débiles. Arturo y su esposa Ginebra se sientan en el trono y en torno a ellos los caballeros que forman la orden de la tabla o mesa redonda, que no se limitaban a gozar de las delicias de la corte, sino que salen en busca de todo tipo de aventuras intrincadas, entre ellas la más digna y misteriosa, la de la conquista del Santo Grial. En estas novelas se describe con todo realismo y prolijidad las costumbres de la nobleza y a su vez la vida aventurera que se desarrolla en los caminos. Lo más importante, sin embargo, son los intentos hechos por el clero para dignificar dichas aventuras, infiltrando de espíritu cristiano toda esta literatura. El intento de mayor envergadura en este sentido, fue el realizado por los monjes con la leyenda del Santo Grial, contraponiéndola no solo como modelo frente al culto terrenal del honor caballeresco, sino incluso como ejemplo de maravillosas aventuras, que excedían con mucho a todas las presentadas en las novelas del ciclo del rey Arturo. De tal modo fue creciendo esta leyenda, que se desarrollan las más diferentes versiones procedentes de los más apartados lugares del mundo, formando un todo enteramente caótico, aunque naturalmente siempre conteniendo unos mismos rasgos esenciales comunes: el cáliz en el que bebió Cristo durante la Santa Cena, el mismo en el que José de Arimatea recogió la sangre de su costado. Este vaso o grial, palabra que procede del bajo latín, resplandecía tanto, que oscurecía el fulgor de los cirios y poseía un interminable poder. Pero antes de adentrarnos en el relato completo de la leyenda, queremos hacer constar algo muy significativo.
que contribuye aún más, si cabe, a realzar el misterio que envuelve aquel mundo medieval tan romántico y lleno de aventuras fantásticas. Todo eso que se echa de menos en este mundo en el que ahora vivimos. Prácticamente han desaparecido todas las novelas que tenían como único tema central la leyenda, y solo se conserva precisamente el primer libro de caballerías en el que se trataba, el titulado La demanda del Santo Grial, traducido de un original francés, también desaparecido. Un ejemplar de la primera impresión realizada en Sevilla, en 1535. Se conservaba en la Biblioteca Nacional. La leyenda, símbolo de toda una religión. Las intrincadas aventuras caballerescas medievales, surgidas al amparo del fenómeno histórico de las cruzadas, se transforman artísticamente por los poetas, a través de las novelas bretonas del siglo XII, y a la vez en símbolo de la perfección cristiana por la influencia del clero. Pero a estas narraciones, donde el amor terrenal se une al principio del honor sumamente exacerbado, les falta el espíritu y las virtudes realmente religiosas, y es precisamente con la leyenda del Santo Grial como, al fin, este espíritu se logra plenamente. La conquista del Grial, en ningún caso es solo una mera aventura más, sino la suma hazaña, pues su búsqueda es como una especie de peregrinación apoteósica, peligrosa y compleja, a cuyo término los caballeros más perfectos y puros, que encarnan todas las virtudes cristianas, son los únicos que triunfan al conseguir la corona de la vida, la gracia eucarística y la comunión en éxtasis con Dios. En realidad esto es lo que constituye, en definitiva, el ideal de toda la humanidad. De ahí que la lectura de este tipo de novelas despierte tanto interés, incluso entre los santos como Santa Teresa. En todas las 5 partes que componen la historia caballeresca de la Tabla Redonda, llamada Ciclo de la Vulgata o Ciclo de Lanzarote Grial, está presente este trasfondo religioso, donde se funden estrechamente los aspectos guerreros con los piadosos. Entre estas 5 partes, Historia del Grial, Merlín, Lanzarote del Lago, la búsqueda del Santo Grial y la muerte del rey Arturo, a nosotros la única que realmente nos interesa es la búsqueda del Santo Grial, porque en ella es donde podemos encontrar la leyenda completa, que tiene sus verdaderas fuentes en el Evangelio de Nicodemo, una invención del siglo IV y que forma parte de los evangelios apócrifos. La leyenda erige incluso a José de Arimatea como patrón de la caballería y santo patrón de los británicos. Resumámosla ahora lo más clara y brevemente posible. José de Arimatea, amigo de Jesús, obtiene de Pilatos el cuerpo y la copa que Jesucristo había utilizado en la última cena, reducido a prisión durante la persecución de los cristianos o bien encarcelado por los propios judíos, es milagrosamente alimentado por el vaso, apareciéndosele Cristo, quien le instruye en el rito de la misa y le revela la mística y el poder de dicha copa. Liberado al fin, también milagrosamente, forma una hermandad en torno al Grial, dedicada a conmemorar la Santa Cena. La hermandad se va al lejano occidente a esperar la venida de un vástago que será el guardián eterno del Grial. Los hermanos, como caballeros misioneros, llegan por mandato celestial, a Inglaterra, para evangelizar y bautizar a sus habitantes, y en su peregrinación, todos son alimentados por el Santo Grial, aunque quien pretenda contemplarlo o se sienta a la mesa sin derecho o impuro, será herido o cegado por una celeste espada. Antes de llegar a Inglaterra, todo el camino del Grial queda señalado por numerosos milagros. Por fin llegan a un desconocido palacio, donde se oculta y guarda celosamente el vaso sagrado, por temor a que caiga en poder de los impíos. En este castillo, un rey vigila la copa, pero está enfermo, el rey tullido, y no puede morir ni sanar hasta que no llegue un caballero totalmente puro que le pregunte acerca del Grial. Merlín es el enviado de los infiernos, como una réplica del mismo Cristo, para confundir a los caballeros, y funda la Orden de los Caballeros de la Tabla Redonda, con la finalidad de encontrar el Grial y tal vez destruirlo, pero al final la suma bondad se impone en Merlín, que cambia los planes al ver transformada su naturaleza diabólica. Solo Percevalo, según otros Galaad, el hijo de Lancelot, del mismo linaje de José, alcanza el castillo de Covernic, hace las preguntas rituales y se convierte en el rey eterno del Grial. El obispo José Fes,
sucesor de José de Arimatea, celebra una misa en el salón del castillo, y Cristo crucificado sale del mismo grial y administra la comunión a la hermandad y al caballero. Esta magnífica leyenda que encierra y sintetiza en sí misma la unión total y perfecta de la religión, lo sagrado, con el hombre, sufrió después, durante varios siglos, algunas terribles consecuencias por tener cierta relación, más o menos directa, con los caballeros templarios y cayó como ellos en desgracia y olvido. Pero esta es ya otra historia. El Santo Grial, o simplemente el Grial, es el recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José de Arimatea para entregarle el Grial y ordenarlo que lo lleve a la isla de Britania. En algunos textos de la Baja Edad Media, el Santo Grial aparece transcrito como San Greal, lo que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas, según las cuales el nombre derivaría de una supuesta forma San Real, es decir, sangre real. Según los defensores de esta idea, que no es aceptada por los medievalistas, la mención de la sangre no se refiere a la de Cristo recogida en la copa, como sostienen unánimemente los textos, sino a sus supuestos descendientes. José de Arimatea es un personaje bíblico que, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús de Nazaret, después de su crucifixión y muerte. De acuerdo con las leyendas medievales, José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, lo que lo convierte en tío abuelo de Jesús. Tras la resurrección de Jesús, José fue encarcelado, acusado por los judíos de haber sustraído el cuerpo de su sepulcro. Se le encerró en una torre donde recibió la visión de Cristo resucitado y la revelación del misterio del que el Santo Grial es símbolo. Tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás. Habrían sido las palabras de Jesús. Entonces nos encontramos con que hay más de un santo cáliz. Vamos a hacer un pequeño resumen de los cálices que hay más famosos y cada uno sacará su conclusión. Tenemos el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, en la antigua sala capitular, hoy capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica con el Santo Grial, traído de Roma a España gracias a San Lorenzo Mártir, diácono originario de Hispania, allá por el siglo III. El cáliz, después de una corta estancia en Barcelona, fue trasladado a la Catedral de Valencia y está compuesto por una copa de ágata de 7 centímetros de altura y 9 centímetros y medio de diámetro, y un pie con asas añadidas posteriormente. La copa tallada a partir de una piedra de Calcedonia, el arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la talla de la copa superior en torno al siglo I. Un pie con asas que habría sido añadido posteriormente, y este consta de una columna central hexagonal, con una tuerca redonda al medio y terminado en 2 pequeños platos, donde uno se apoya en la copa superior y el otro en la parte inferior. Este cáliz es el representado por el pintor valenciano Juan de Juanes en su pintura La Santa Cena, del Museo del Prado, pintado en 1560. En dicha pintura se representa la copa con el pie con asas, con lo cual se demuestra que por aquel entonces ya tenía estas partes. Llegado a Hispania, desde diversos lugares aragoneses, marcarían, según la tradición oral, la ruta del Santo Cáliz, tanto en la Cueva de Yesa, como San Pedro de Siresa, San Adrián de Sasabe, San Pedro de la sede real de Bailo y la Catedral de Jaca. Existe un pergamino del Archivo de la Corona de Aragón que contiene el acta notarial original de la entrega del cáliz al rey. A su muerte el cáliz estuvo temporalmente en Barcelona, donde el rey había trasladado su corte y donde resultó registrado y descrito en el inventario de posesiones personales del monarca, elaborado en septiembre de 1410.
En el año 1424 el rey Alfonso el Magnánimo trasladó el cáliz a Valencia y lo depositó en la capilla del Palacio Real como agradecimiento por la ayuda del Reino de Valencia en las luchas mediterráneas del monarca. Pero luego existe otro cáliz también que compite con el cáliz de la Catedral de Valencia para ver cuál es el real, el original o lo que sea. Y es el cáliz de Doña Urraca. Es una pieza de orfebrería románica donada a la infanta leonesa Urraca de Zamora, y la señora de Zamora e hija del rey Fernando I de León, tal como lo conocemos, se remonta a la segunda mitad del siglo XI. Y en la actualidad se guarda en el Museo de la Colegiata de San Isidoro de León. Según algunos historiadores, fueron localizados en la Biblioteca Nacional de El Cairo unos documentos medievales que apoyan esta teoría. Estos procedían de la Universidad de El Al-Azhar. Supuestamente un texto traducido decía que la copa venerada por los cristianos por haber pertenecido al Mesías había sido enviada al sultán de cristianos de Denia, Ali ibn Muyaid el-Dani, y el sultán de Denia había enviado un barco con alimentos al sultán Fatimí al-Mustanir hacia el año 1055 para que Egipto superara una hambruna. En agradecimiento, el imán al-Mustanir envió un barco cargado de tesoros y entre ellos la copa, al sultán de Denia. En el viaje, la reliquia habría sido escoltada por el obispo de León, que entonces se encontraba de peregrinación en Jerusalén. Y en el texto se dice que la intención del sultán de Denia era enviar la copa al rey de León, Fernando I el Magno, para fortalecer su amistad con él. Según la historiadora Margarita Torres, este objeto, que se remonta al siglo XI en su forma actual, sería el auténtico grial donado por un califa fatimí en 1054 al emir de la taifa de Denia, quien le regaló al Fernando I el Magno, rey de León. El cáliz de Doña Urraca se compone de dos copas o cuencos de ónice de origen romano, y según una nota periodística a los investigadores, siempre les llamó la atención que Urraca entregara a los orfebres algo que materialmente no tenía gran valor y además era objeto de un uso pagano. Aparte de estos cálices, estos dos que son los que compiten a ver cuál es el real, existe el Sacro Catino, otro cáliz en Génova, que fue llevado tras la primera cruzada a Italia. Existe también el Santo Grial de Ocebreiro, Lugo. El Cebreiro es una aldea de Galicia, en el Camino de Santiago, y en ella existe un cáliz que posee una gran importancia religiosa, ubicado en el monasterio de Santa María do Cebreiro, existente de mediados del siglo IX, vinculado a un hospital que asistía a los viajeros. El cáliz en cuestión parece datar del siglo XII. También existe el cáliz de Antioquía, de la colección Cloister del Metropolitan Museum de Nueva York, descubierto en Siria a principios del siglo XX. Todavía existen más cálices. El vaso de Nanteos, que es un cuenco medieval de madera procedente de la mansión Nanteos en Gales. Otro más, el cáliz de Ardak, encontrado en Irlanda, se halla en el Museo Nacional de Dublín y se trata de una pieza de orfebrería irlandesa fechada en el siglo VIII. La copa de Houstock Park, propiedad de Victoria Palmer, y la reivindicación de esta pieza ha sido hecha por Graham Phillips. Y aquí hay otro, el Achastale, el cuenco de Ágata, que se encuentra en el Tesoro de los Habsburgo de Viena, y se trata de un cuenco del siglo IV procedente de Constantinopla. Y la copa de Santa Isabel, que perteneció a Santa Isabel de Hungría. Así que tenemos para escoger el que queramos. Y entonces aquí entramos en el quid de la cuestión, que es María Magdalena y el Santo Grial. Fantasía más fantasía trae como consecuencia una gran confusión, y esto es precisamente lo que ha ocurrido con Santa María Magdalena.
Su nombre no faltó en las leyendas y relatos de la Edad Media, en los que se le relació con el llamado Santo Grial. Son leyendas llenas de fantasía que se hacen todavía más complicadas y se alejan cada vez más de la realidad, toda vez que el Santo Grial no es lo mismo para unos que para otros. Y esto lo podemos comprobar revisando el gran número de textos, leyendas e incluso películas que se han desarrollado sobre este tema. Cabe mencionar que la mayoría de este tipo de documentos no tiene fundamentos serios, porque se inspiran en una información muy tardía y se dejan llevar por la fantasía, exaltando aspectos mágicos o esotéricos. Así comenzó una de las historias más portentosas de la humanidad, la que tuvo como protagonista a la Iglesia del Grial, condenada a sumergirse en la clandestinidad para huir de las furias de la Inquisición, la historia de la hija de Jesús y María Magdalena. Especialmente esta última versión, sin fundamento, se ha puesto de moda entre algunos falsos investigadores y entre los creadores de novelas fantásticas que quieren a toda costa convertir a Jesucristo, el Hijo de Dios, en un ser común y corriente, sujetándolo a la necesidad de una pareja femenina y de la procreación. Nada más lejos a la propia predicación de Cristo, que si bien bendijo la unión matrimonial y la importancia de los hijos, también enseñó el valor del sacrificio al pedir que se dejara padre, madre, esposa, hijos y hermanos por el reino de Dios. ¿Verdad o ficción? Ante este cúmulo de datos falsos y desinformación, el hombre actual se pregunta ¿cuál es la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Y hasta dónde la fantasía? ¿Cuáles son las verdaderas fuentes y cuáles las apócrifas? ¿En verdad María Magdalena tuvo descendencia con Cristo? Y a partir de aquí que cada uno saque su conclusión. Y hasta aquí hemos llegado.